de hoy es papel de laboratorio en el diagnóstico de, ya no sistema nervioso central, sino más bien estas siglas que vamos a aprender a continuación, que en realidad significan el síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Y el causante, pues el de la pandemia, ¿no? Que vendría a ser el SARS-CoV-2 o como ustedes también lo conocerán, COVID-19. Puntos básicos e importantes que tenemos que saber aquí. Esperen, déjenme ver que haya prendido mi micrófono. Listo, perfecto. Listo. Bueno, ya espero que estemos en la misma, en el mismo slide. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber aquí? Una mnemotecnia muy simpática, bonita y divertida es, ya sabía que me olvidaba. Ya, no había prendido mi cámara, lo siento. Ahora sí, ya, sabía que algo faltaba. Una memotecnia muy simpática, divertida y bonita es la siguiente. Vemos que con las mismas siglas del causante de todas las manifestaciones que vamos a ver a continuación, están en sus propias letras, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta de que con la palabra SARS-CoV-2 es como cuando ustedes escribían de chiquitos esas típicas cartitas a sus mamás, con el nombre hacían era un acróstico, sí, creo que se llamaba acróstico. Ya, igual vamos a hacer aquí. Con la S vamos a sacar que la proteína S, esta que le da esta forma muy característica y particular al coronavirus, ¿por qué llamado así también? Pues por esta distribución en corona de las proteínas que se encuentran en la membrana, o sea, en la superficie viral, ¿no? Y justamente esta distribución pues va a ser la de la proteína S. Esta proteína S es importante y la tengo que recordar, por eso también como primera letra aquí, la tengo que recordar dado que esta proteína es la que se va a unir a la célula humana para posteriormente generar una replicación, es decir, una infección de las células dentro de un organismo. Proteína S, muy importante. Es, también esta fue pregunta de pasito. Ahora aquí. ¿Qué es lo que yo tengo que saber sobre este? Es que este posee un ARN simple. El material genético del virus es de ARN simple. ¿Qué más tengo que saber con la C? ¿Qué me va a decir la C? Me dice C de 5 días de los síntomas, porque a partir de la infección, la mayoría de los casos que se habían reportado, pues habían sido al quinto día. Por eso también se conocía como la infección al quinto día. No que solamente dura 5 días, sino más bien que al quinto día es que se empiezan a producir los síntomas. Y después, bueno, esto es por parte de la genética, esto de aquí no es tan preguntado, lo del ORF-gen, y la V porque es más frecuente en varones. Vamos a ver si esto está ligado por ahí a la testosterona, por ejemplo, ¿no? Por ahí se ha ligado un poco, hay algunos estudios que sustentan esto, que por eso es más frecuente en varones, porque la mayoría de casos reportados y de muertes también pues habían sido en varones, ¿no? Entonces se decía que era como una predisposición genética. Después, ¿qué más? Y ¿a qué familia pertenece este SARS-CoV-2? A la familia de los beta coronavirus. Hay una familia alfa, delta, gamma, pero este SARS-CoV-2 pertenece a la familia de los beta coronavirus. Eso debemos recordar. Entonces, aquí van a poder encontrar alrededor de algunas 2, 3 preguntitas de pasito que pues les van a servir, no solamente en el pasito del pretest que yo les he tomado, sino también el de la universidad y en general para la vida, ¿no? Esto de aquí es muy preguntado. ¿A qué familia pertenece el SARS-CoV-2? A la familia de los beta coronavirus. Listo. Entonces, dentro de un poco de la historia de este que también se los van a mencionar en su teoría, vamos a rescatar 3 datos importantes. Número uno es de que no es la primera vez que el mundo ha sido infectado o ha recibido a un coronavirus, sino que ya han habido dos antecesores, bueno, dos predecesores de este que ha generado la pandemia del 2019, ¿no? Y que aún vivimos las secuelas. Bueno, en realidad, han habido 2 antes de él. Miren por aquí las fechas, 2002 y 2012. El primero fue este que causó el síndrome respiratorio agudo severo, o también tenemos en el que el 2012 el MERS, ¿no? Pero este de aquí era más, estaba más la afectación a nivel del Medio Oriente, ¿no? Es más, dentro de los principales huéspedes intermediarios, pues teníamos aquí a los dromedarios, mientras que ustedes van a ver que aquí en esta pandemia, pues en el COVID-19, más bien el huésped intermediario era el pangolín, ¿no?
Y decían que el huésped natural era el murciélago. Y después ya venían a ser los humanos los infectados. No olviden lo del pangolín, que también fue pregunta de pasito. Entonces, habíamos hablado de que aquí teníamos que recordar que no es la primera vez que el mundo se ve infectado por un coronavirus, ¿no? Sino que han habido más bien otras infecciones también. Sin embargo, este de aquí fue el que causó mayor número de muertes. Iniciado, ¿dónde? ¿Cuándo? En diciembre del 2019, Wuhan, China. Ustedes recordarán y también se filtraron bastantes videos acerca de este mercado en China y cómo no comercializaban, sino más bien traficaban con los animalitos, ¿no? Porque muchos eran exóticos, ¿no? Dentro de ellos también el pangolín. Vamos. Entonces, estoy aquí, todo este texto es lo que hemos resumido en gráficas. Que el SARS-CoV-2 no es el primer coronavirus que infecta al mundo, no, es el tercero. ¿Por qué? Porque ha habido uno a nivel de afectación a nivel del Medio Oriente y también hubo otros. Sin embargo, este de aquí no fue tan, por así decirlo, la infección no fue tan grave, no generó pandemias. ¿Por qué? Porque en el COVID-19 ustedes saben que los virus tienden a mutar, pues para hacerse más resistentes, para hacerse más infectantes. ¿Y qué es lo que pasa? Resulta que el COVID-19 tiene de 10 a 20 veces, por aquí se lo pongo, tiene de 10 a 20 veces mayor afinidad en la unión de la proteína S a el receptor en la célula humana, en el receptor de angiotensina 2, que ahorita vamos a conocerlo. Y eso es lo que hace, y eso es por lo que hizo de que este sea pues el productor de un mayor número de muertes, ¿no? Llegándose a generar pues la pandemia. Ahora, la distribución de la corona de este, pues ya dijimos, por la distribución de las proteínas a nivel de la membrana del virus, eso ya lo comentamos, que es el tercero, también lo comentamos, y aquí están lo que significa pues SARS, ¿no? El síndrome respiratorio agudo severo. Justamente, ¿por qué? Por la distribución de este receptor de angiotensina 2 a nivel pulmonar y por ello es de que eh, por esta, por esta producción a nivel de este órgano, como los pulmones, que se llega a generar este cuadro. Aparte, vamos a conocer algunos datos más importantes, interesantes acerca de este. Ahora, esto de aquí también ya lo comentamos y aquí también a través del huésped intermediario, el pangolín, y habíamos comentado que el reservorio natural, pues eran los murciélagos, ¿no? Mientras que la comparación con el MERS eran que eran los dromedarios, ¿no? Estos de aquí. Ok. Entonces, vamos a ver de que para que se pueda generar esta replicación dentro de la célula humana a través de la introducción o por la afinidad de la proteína S con el receptor de la angiotensina 2 a nivel de la membrana celular, para que posteriormente haya una replicación, pues esto, ¿por dónde fue la infección? Aquí tenemos vía aérea, ¿no? Para que pues el ARN viral pueda proseguir con la replicación subsecuente, ¿no? Y generar toda una infección a nivel de sus más de 100.000 copias que puede generar una vez que se encuentra dentro. Pero esto ya es una vez dentro. Y también va a haber una respuesta por parte del organismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Van a haber factores intrínsecos del huésped, del hospedero, perdón, y también van a haber factores extrínsecos, como los factores ambientales a los que se encuentra expuesto esta persona. Entonces, como la contaminación, el tabaquismo, la pobreza, el hacinamiento, todos los de la ciudad, básicamente. Y por acá, factores del hospedero, ¿no? Aquellos que son intrínsecos, como también es importante la respuesta inmunológica que este va a generar, porque ustedes creen que va a ingresar un ente extraño a nuestro organismo y nuestro sistema inmune va a estar de los brazos cruzados. No, no va a estar de brazos cruzados, sino que ya habíamos visto que ante bacterias hay una respuesta, ante virus hay otra respuesta, como lo habíamos conocido en la sesión pasada, ¿no? ¿Quiénes empiezan a levantar? Ah, ya, ¿serán los monomorfonucleares o los polimorfonucleares? Para eso habíamos visto de que habían unas células específicas en caso de una infección por causantes virales, por ejemplo, ¿no? Que en el caso de los virus, pues vendrían a ser los linfocitos. Y creo que al final les pongo un slide para que puedan recordar ello. Miren, tun, 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 por si no lo recuerdan, vamos al final, acá está. Ajá.
Respuesta, antivirus, linfocitos. Y estos van a ser nuestros principales amigos en el caso de una infección por causa de virus. Entonces, ustedes ya más o menos se irán dando una idea de qué alteraciones podemos encontrar en nuestros exámenes de laboratorio. Entonces, y van a haber factores del hospedero, pues que lo van a hacer mucho más susceptibles a esta infección, así como también a la gravedad, o sea, que nos van a ser útiles en el pronóstico de esta, hasta qué tan lejos puede llegar esta a infectar o a generar cuadros de gravedad, ¿no? Entonces, factores del hospedero, los cuales van a ser muy importantes, como se habló mucho en un tiempo de la obesidad, por ejemplo, como factor de riesgo, y ahí hicieron como que hicieron que la población tenga un sentido más de conciencia con respecto al estilo de vida, a la actividad física, pero también hay otras, ¿no? Como por ejemplo los pacientes diabéticos, como por ejemplo los pacientes nefrópatas, los pacientes con neumopatías, así como también los pacientes con alteraciones hepáticas y todas esas alteraciones pues que lo hacían más predisponentes a una infección, ¿no? Como por ejemplo los pacientes intrahospitalarios también. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que recordar? ¿Cuál es la proteína que sirve de conexión con la célula humana? Pues vendría a ser la proteína S del virus. ¿Y cuál es el receptor? O bueno, ¿quién va a ser el que le va a dar la bienvenida, por así decirlo? ¿A quién se va a unir en la célula humana? Al receptor AC2, ¿no? Al receptor de la angiotensina 2, ¿no? Listo. Entonces, este de aquí, y acá nos pone la historia, ¿no? El virus encaja su proteína S en los receptores AC2 de la célula humana. Aquí está el receptor y una vez que se acopla, el virus va a introducir su ARN. ¿Y para qué más va a introducirse? Pues para producir una réplica y una subsecuente infección a través de la creación de muchas copias, ¿no? De 10.000 a 100.000 copias. Y eso está repetido por aquí y por aquí. Listo. Entonces, esos son datos que debemos tener en cuenta. Y también era la primera S la que debíamos tener en cuenta en el acróstico que hicimos en el primer slide. Listo. Ahora aquí, esto de aquí ya lo habíamos comentado. Justamente este era más infectante que el MERS y que simplemente el SARS. ¿Por qué? Porque este de aquí presentaba de 10 a 20 veces una mayor afinidad y eso lo convertía en mucho más infectante. ¿Afinidad de quién con quién? De la proteína S con el receptor AC2. ¿Y dónde vamos a encontrar distribuido bueno, la expresión de la AC2 va a ser a nivel de todos los que ustedes ven pintaditos aquí. Pero bueno, se los comento. Esta expresión va a darse a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular, a nivel renal, a nivel intestinal, a nivel de todo lo que ustedes ven por aquí pintadito, ¿no? Y aquí su rango de expresión. Ahora, eso significa de que pueden haber manifestaciones pulmonares, manifestaciones cardiológicas, y si son cardiológicas y si es un paciente cardiópata, era por eso de que este paciente era más predisponente a esta clase de infecciones. ¿Por qué? Y por ende a una mayor gravedad de su cuadro. ¿Por qué? Porque este paciente, imaginemos con patologías ya subyacentes, pues eso va a decir de que tiene un peor pronóstico, es un paciente de mucho mayor cuidado, ¿no? Tenemos que estar ojito ahí con ello. Ok. Después, eso significa de que también puede tener manifestaciones no solamente a nivel respiratorio, ¿no? Como este síndrome respiratorio agudo severo, sino más bien también a nivel intestinal, ¿no? Muchos pacientes por ahí presentaron diarreas, otros presentaron alteraciones como anosmia, otros pacientes, por ejemplo, con hepatopatías, pues empeoraron sus cuadros. Los pacientes en diálisis también eran pacientes que pues estaban mucho más predisponentes a esta clase de infecciones. Ustedes recuerdan que cuando empezó a salir la vacuna dijeron que los pacientes en diálisis, pacientes adultos mayores, todos los predisponentes pues eran los principales que deberían recibir esta vacuna, ¿no? Por orden de predisposición a la infección, ¿no? Y justamente era por ello, porque ustedes miren aquí esta gran expresión. ¿Qué busca el virus? ¿Qué quiere hacer el virus dentro de nosotros? Pues replicarse para generar una infección. Pero ¿dónde va a unirse? Pues en el punto de unión que vendría a ser, aquí como lo hemos visto, pues va a buscar el receptor AC2 para poder generar la unión y la posterior replicación. Muy bien, entonces esto es en breves palabras lo que genera.
¿Y dónde voy a ir a buscar? Pues donde encuentre la expresión de este. Ahora, habíamos comentado de que también había una V en este SARS-CoV. Había una V. Y eso estaba relacionado justamente a los niveles de estradiol y testosterona, pues que eran mucho mayores en varones y pues se generaba, bueno, la idea de que se generaba la idea de que por ello era de que los varones o en el sexo masculino, pues este era más frecuente, como se les pongo en una gráfica acá tanto en el sexo masculino, así como también en las personas mayores de edad, no tanto por las personas mayores de edad, no tanto relacionado al estradiol y la testosterona, sino más bien por factores predisponentes en personas mayores, pues porque sabemos de que el sistema inmune baja, ¿no? Disminuye y esto los hace mucho más predisponente a infecciones, así como también un estado de éstasis, como por ejemplo en el caso de las embarazadas, así como también en los pacientes con alguna patología neumológica o pacientes obesos, como lo hemos puesto aquí, ¿no? O aquellos pacientes cardiópatas también. Listo. Pero estos son factores intrínsecos propios del paciente y el organismo va a generar una respuesta, como la que hemos comentado, ¿no? Entonces, para seguir hablando de esta expresión de la AC2, pues debemos saber de que, por ende, las complicaciones que nosotros relacionemos pueden darse a nivel, como por ejemplo, puede producirse en los pacientes, y se ha producido en un 75% de los casos, una neumonía, un síndrome de dificultad respiratoria aguda en un 15%, pueden complicarse con las lesiones hepáticas agudas, lesiones cardíacas, una insuficiencia cardíaca aguda, coagulopatías protrombóticas, lesiones renales agudas y todos estos, y aquí está su frecuencia, ¿no? Principalmente las complicaciones, una neumonía en un 75%. Y las manifestaciones van a ir por ende allá, van a ir entonces, si viene un organismo que está atentando mi sistema inmune, pues van a levantarse toda mi cascada de interleucinas, van a levantarse las interleuquinas, van a levantarse dependiendo de quién es una bacteria, un virus, puede ser un polimorfo nuclear, un monomorfo nuclear, pues, y en general, en toda esta cascada inflamatoria, ¿qué es lo que, quiénes van a venir, no? Las interleucinas, y si vienen las interleucinas, ¿qué van a producir? Fiebre. Entonces, los síntomas aquí pues vendría a ser uno de los más predominantes en un 70 o un 90% es la fiebre. También puede producir tos seca, ¿no? En un 60 a un 86%, dificultad para respirar, más de la mitad de los pacientes, alrededor de un 80%, ¿no? Por eso es que también en sus siglas dice, ¿no? Síndrome respiratorio agudo. Ya. Después fatiga, pueden tener mialgias y bueno, hay algunos aquí como por ejemplo las náuseas, los vómitos, el dolor de cabeza que pues más bien están relacionados al estado general de la persona, síntomas somáticos en los que van acompañando a este cuadro y muchas veces no son específicos. Sin embargo, para ello es que nosotros vamos a necesitar de las pruebas diagnósticas del laboratorio, ¿no? Que vamos a conocer en un momento. Pero tenemos que ver cómo es que nuestras defensas empiezan a generar una respuesta, porque de acuerdo a cómo actúan nuestras defensas, cómo es que se va agotando por ahí algunos de los que vamos a ir comentando, alguna clase de celularidad, así como también algunos marcadores que se van elevando en el proceso, es ahí que yo voy a poder relacionarlo con mis exámenes de laboratorio, yo voy a poder decir, sí, esto se debe a esto, sí, esto se debe a lo otro. Ok, entonces ya dijimos, esto de aquí ya lo habíamos comentado que va a depender del estado inmune de la persona para que se pueda generar esto, ¿no? Como una barrera, como que nuestro sistema inmune diga, no, ahí nomás. Es decir, de que pudiste haber tenido la infección, sin embargo, tu sistema inmune se encontraba tan alto, tus defensas se encontraban tan fuertes que simplemente tal vez lo sentiste como un pequeño resfrío, como un pequeño, como un simplemente una pequeña tos o como simplemente algo leve, ¿no? Pero en realidad sí pudiste haber estado infectado, simplemente no sentiste como que no sentiste así como que a grandes rasgos toda la gravedad de los cuadros, ¿no? Y eso depende que a tu sistema inmune. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa una vez se tiene esta infección? Dentro de nuestro organismo se va a generar una cascada de respuestas. Y dentro de esta cascada de respuestas, ¿qué es lo que todas van a querer llevar? Pues
a que este material deje de replicarse. Es como que una guerra interna. Y más adelante les puse un gráfico, ¿no? Donde se encuentran los linfocitos ahí luchando contra el coronavirus. Pero, ¿qué es lo que quieren? Es que esta replicación se detenga, es que quieren matar a estos nuevos elementos que están siendo replicados. ¿Por qué? Pues para que dejen de generar una infección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que se va a levantar una serie de cascadas inflamatorias y dentro de estas cascadas inflamatorias, dentro de este reclutamiento de células a nivel, aquí le hemos puesto, por ejemplo, a nivel pulmonar que se puede estar desencadenando, vamos a desatar una respuesta de efectores antivirales. Y antiviral, ¿qué me dice? Que van a ir en contra de los virus, allá, en contra de los virus. ¿Y a qué célula teníamos que estaba dispuesta a morir? Que estaba dispuesta a pelear contra los virus, a los linfocitos, así como por eso regresamos a la última tablita. Entonces, aquí, ¿qué es lo que íbamos a tener? Allá, una guerra de linfocitos contra estas replicaciones, ¿no? O sea, con estas células que se están replicando del coronavirus, allá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos linfocitos van a enfrentarse en una pelea contra estas nuevas células que están siendo creadas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Ustedes qué creen? ¿De que este puede ganar o perder? Bueno, en realidad, usualmente los linfocitos empiezan a morir porque en una guerra, así como dijo mi doctor, en una guerra muere gente. Entonces los linfocitos van a empezar a morir. Es decir, de que estos empiezan a presentar una disminución en su número y por ende, una de las principales manifestaciones, hasta un 80% de las alteraciones de laboratorio en una afectación por SARS-CoV-2 es la linfopenia. Linfopenia. Entonces, eso de ahí también fue pregunta de pasito y deben recordarla. Entonces, la linfopenia es una de las principales y de las más frecuentes alteraciones. Entonces, no debo olvidar ello. Muy bien. ¿Y qué es lo que más tengo que saber? Bueno, aquí, por aquí esto ya habíamos comentado, de que al haber una elevación de las interleucinas, se va a manifestar con fiebre, ¿no? Entonces va a haber una linfopenia. Ahora, ¿qué es lo que pasa tras un reclutamiento de células? Tras este reclutamiento celular, o bueno, tras este reclutamiento de células inmunes, va a haber una infiltración de los linfocitos hacia el punto donde se está generando la guerra. Es como que están pidiendo refuerzos, refuerzos. ¿Por qué? Porque ven una, una baja en el número de estos defensores nuestros, ¿no? Entonces piden un reclutamiento y vienen muchos más infiltrados linfocitarios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Entonces, todo lo que hemos imaginado en nuestra mente es lo que se está proyectando en esta lámina histopatológica. ¿Por qué? Porque aquí se está desencadenando la guerra que les estoy comentando. Ustedes pueden ver aquí el infiltrado inflamatorio, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Está ocurriendo la respuesta inflamatoria ante el virus, pues para que ésta pueda detenerse. Y aquí pueden ver que luego de que ustedes saben de que en las guerras, al generarse demasiada destrucción, al generarse un gran bombardeo, por ejemplo, estas no se desarrollan en las ciudades, sino más bien se desarrollan a nivel de barreras, ¿no? De modo de que, es decir, en las fronteras, perdón, en las fronteras, de modo pues de que no se genere tanto daño. Pero ¿qué es lo que pasa en este caso? En este caso, pues se desarrolla donde se encuentren. Se desarrolla donde se encuentran y terminan generando unas especie de disrupciones. Es como que cae una bomba y empieza a generar una gran destrucción, ¿no? Ya, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí lo que ocurre tras esta guerra es que va a verse afectada la integridad de la barrera epitelial endotelial. Entonces, al haber esta disrupción, ¿qué es lo que va a pasar a nivel de la membrana alveolo capilar? ¿Qué es lo que ocurre? Oh, mi Dios. Ahí ocurría un ¿cómo llamarlo? Un momento importante, ya, trascendental iba a decir en la historia, pero bueno, un momento muy importante, fisiológicamente, que vendría a ser, pues, el intercambio, de el oxígeno y la sangre, ¿no? Que ustedes saben que es conocido como este proceso de la hematosis. Y este se va a dar a nivel, pues como ya lo mencionamos, a nivel de la membrana alveolo capilar, que por acá se los pongo, y este es muy importante, porque ahorita lo vamos a ver, ¿no? Para este intercambio que ya les comentaba, pero ¿qué es lo que ocurre aquí?
al haber una disrupción de estas membranas, por justamente este infiltrado inflamatorio, pues que debería darse para que se intente frenar esta infección viral, pues bueno, lamentablemente terminan falleciendo y por ende termina en una linfopenia, es que se va a ver dañada esta barrera de integridad, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que va a haber una alteración a nivel de la transmisión del oxígeno al alveolo capilar y por ende es que va a haber una capacidad de difusión de oxígeno deficiente. Por eso es que se llama síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Es porque justamente la afectación de esta membrana es lo que genera esta clase de distrés. Ahora, eh, llevándolo hacia el lado de las imágenes, por ejemplo, aquí tenemos estos cortes en tomografía. En esta tomografía, ¿qué es lo que podemos ver? Estos infiltrados inflamatorios. ¿Qué más podemos ver? Edema. Y esta, pues tiene un nombre especial y es conocido como vidrio de lustrado. Entonces, esto de aquí, este infiltrado inflamatorio, se conoce como en vidrio de lustrado, ¿no? Y fue un nombre muy conocido también en esta pandemia, ¿no? Producto de una infección por COVID-19. Listo. Aquí algunos datitos que para que ya no estén tomando nota después. Listo. Ahora aquí. Entonces, esto es básicamente lo que habíamos estado comentando. Y a nivel de tomografía les pueden preguntar, ¿qué es lo que encontramos? Vidrio de lustrado. Y ya saben ustedes por qué, por la guerra que se generó ahí, ¿no? Listo. Ahora, alteraciones de laboratorio en el escenario del COVID-19. Katy, ¿para qué hemos estado mencionando o haciendo esta intro? ¿Por qué? Porque yo tengo que saber de que si yo ya he visto qué clase de alteraciones y a nivel de qué órganos es que pueden haber una afectación, entonces yo voy a saber más o menos y puedo tener una idea de qué es lo que me puedo encontrar en mis exámenes de laboratorio. Entonces, por ejemplo, habíamos comentado de que puede haber alteraciones, mejor les pongo por acá otra lámina, pueden haber alteraciones hepáticas, pueden haber alteraciones renales, ¿no? Entonces, yo voy y digo, si pueden haber alteraciones hepáticas, entonces yo voy a mis enzimas hepáticas. O si pueden haber alteraciones renales, yo voy a mis marcadores, por ejemplo, de sufrimiento renal, como vendría a ser la creatinina, ¿no? Y puedo sacar muchos otros marcadores. Si son marcadores hepáticos, pues tengo a mi AST, a mi ALT, tengo a mis bilirrubinas, esta clase de marcadores, ¿no? Y si yo digo que se está desarrollando una reacción inflamatoria, entonces yo tengo que ir a buscar a mis reactantes de fase aguda, como vendrían a ser la proteína C reactiva, por ejemplo, ¿no? Principalmente, que ha sido bastante utilizada en esta pandemia y bastante conocida también. Y ahora, en la sangre, ¿qué es lo que yo voy a ir a buscar? Si es una infección viral en este caso, entonces yo qué voy a ir a decir, ah, ya, mis linfocitos tienen que encontrarse a la baja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que principalmente se ha encontrado? Se ha encontrado en un 83% de los casos una linfopenia. Entonces, van a haber algunos que se van a encontrar disminuidos y otros elementos en mi examen de laboratorio que se van a encontrar aumentados. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, a uno muy característico de esta pandemia también, que fue el dímero D. Y eso también lo habíamos comentado también, ¿no? Que fue tomado como un marcador de severidad porque este también nos podría estar orientando de que podría haber un proceso de un trombo y después este podría generar un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, y por ende el paciente, pues al haber esta clase de obstrucciones, podría conllevar a un paro cardiorrespiratorio del paciente, ¿no? Al haber una obstrucción por un trombo, por ejemplo. Entonces, al haber una obstrucción, pues de la respiración, una obstrucción, em, o a nivel de un vaso cardíaco, pues eso significaba de que el paciente podría conllevar a la muerte. Entonces, por eso era considerado este dímero D como también un pronóstico de mortalidad, un factor pronóstico para la mortalidad de los pacientes. Después también tenemos otros marcadores de fase aguda. Muy bien. Ahora, entonces, principal.
principal alteración de laboratorio en el SARS-CoV-2, pues en una infección por SARS-CoV-2, pues vendría a ser la linfopenia en un 83%. Listo. Después también podrían haber otros marcadores inflamatorios elevados, como la velocidad de sedimentación globular, también es un reactante de fase aguda. La proteína C reactiva, también reactante de fase aguda. Tenemos la ferritina, la cual también es un reactante de fase aguda, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, pues causantes de esta fiebre, por ejemplo. Después también hay otros parámetros de coagulación anormales, como el tiempo de protrombina prolongado, trombocitopenias, el dímero D elevado en el 46% de los pacientes, casi la mitad de los pacientes, los cuales también, como ya mencioné, lo relacionaban con un estado de gravedad o de peor pronóstico y fibrinógeno bajo, ¿no? Entonces, esta era la guerra que les hablaba de que se desarrolla entre linfocitos, pues, y el coronavirus, y que al final terminaba en una linfopenia, ¿no? Aquí tienen los valores de referencia de estos linfocitos y aquí están los valores de linfopenia. No hablamos de una linfocitosis, es decir, de un aumento del número de los linfocitos eh, por arriba de 4.000, sino más bien por debajo de 1.500 para una linfopenia. Muy bien, y aquí algunos datos que sustentan esta linfopenia, si desean seguir interesados en ello. Ahora, también vimos un tema en el que revisamos em, marcadores cardiovasculares, ¿no? Marcadores de alguna afectación cardiovascular. Y resulta que dentro de estos marcadores, los cuales también pueden verse elevados, ¿por qué? Porque si ustedes se han dado cuenta, a nivel hepático hay esta expresión de la AC2, a nivel renal hay expresión de AC2, a nivel cardiovascular también estaba pintado el corazoncito, sí, también estaba pintado porque también hay expresión de AC2. Entonces también puede generar una elevación de estos marcadores, ¿no? Como por ejemplo la CKMB, la mioglobina, la troponina, por ejemplo, ¿no? Y a nivel de la coagulación también, es decir, que a nivel de los vasos también. Y tenemos aquí el dímero D, que también era considerado como un factor de peor pronóstico en estos cuadros, también el tiempo de protrombina, ¿no? Es decir, de que también podría haber una afectación de la coagulación, ¿no? Y aquí como su nombre lo dice. Listo. Ok, y esto es básicamente lo que estábamos hablando, de que hay algunos reactantes de fase aguda. En reactantes de fase aguda van a escuchar este nombre, reactante de fase aguda positivo, y muy poco van a escuchar el término de reactante de fase aguda negativo, pero igual se los pongo por aquí. Esto de aquí les recomiendo que lo lean porque fue pregunta de pasito. eh, y bueno, estos van a ir acompañando un proceso de inflamación o de trauma, ¿no? Como respuesta propia del organismo. Una importante también que vendría a ser aquí, ay no, acá no está, acá, que vendría a ser la PCR, ¿no? O proteína C reactiva, y esta para ser fisiológica debería ser por debajo de 5, mientras que valores elevados a estas, por arriba de 5, pues ya vendrían a ser patológicas y pues esta es producida a nivel hepático. Y aquí pues vendrían a ser más reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva, la proteína A sérica del amiloide. Recuerdo que esta fue pregunta de pasito también, simplemente para que puedas haber leído acerca de estos reactantes de fase aguda, como vendría a ser también la velocidad de sedimentación globular, que es básicamente el sedimento donde vamos a encontrar a estos glóbulos rojos, ¿no? Es como que, ¿qué tan rápido es que se puede generar este sobrenadante? Muy bien. Y aquí también están los valores normales. Listo. Y aquí también les dejo la lista más ordenadita. Ahora, habían otros parámetros de coagulación que nosotros podíamos encontrar, que podrían encontrarse de manera anormal, que vendría a ser el tiempo de protrombina prolongado. También podríamos encontrar una trombocitopenia, el dímero de elevado, que también ya lo habíamos comentado. Y aquí está el datito que les había comentado, ¿no? Asociándolo a como un factor pronóstico de mortalidad. Y si no lo recuerdan, por eso se los pongo por aquí, ¿no? Ya, pero para recordar un poquito acerca de estos
marcadores de la coagulación es que tenemos al TP, recordemos que este tenía un tiempo normal de 11 a 13.5, de TTPA, que tenía un tiempo de 25 a 35 segundos, y este que me medía la vía extrínseca, y este la vía intrínseca. Y recordemos que las cascadas de coagulación son muy importantes, y acá también podrían verse elevados. Entonces, el IRN, el valor normal, aquí el IR en el valor normal pues vendría a ser de 0.8 a 1.2, el fibrinógeno de 1.5 a 4.5 y el dímero D menor de 500. Pero ¿qué es lo que pasa si este dímero D se encuentra por cifras arriba de 1000, por ejemplo? Eso se asocia con un riesgo de 18 veces más de mortalidad. Entonces, recordemos también de que aquí el fibrinógeno es un reactante de fase aguda y y pues estos tiempos de aquí que ya los hemos comentado. Ok, entonces, déjenme ver vivos por ahí. Ok. Ahora, en los tipos de test para el diagnóstico y el cribado del COVID-19, bueno, así, así dice este slide. Básicamente, vamos a ver aquí cómo es que se detecta la positividad de estos. O en el caso de que pues no se encuentren, pues encontraremos esto de manera negativa, ¿no? Pero bueno, debemos saber aquí de que hay análisis directos y hay análisis indirectos. Dentro de los análisis directos, vamos a tener aquellos que van a ir, pues así como su nombre lo dice, directamente hacia el material genético del virus. Es decir, aquellos que van a ir hacia, hacia el ADN o hacia el ARN. ¿Qué habíamos dicho que era? ¿ADN o ARN? Ah, no, en el primer slide dijimos de que este tenía un ARN simple, ¿no? Entonces va a ir hacia el material genético viral y por ello es considerado como un análisis directo, mientras que hay análisis indirectos. Estos análisis indirectos van a ir a buscar a los anticuerpos, es decir, de que va a detectar a los anticuerpos, pero ¿quién genera estos anticuerpos? ¿El virus? No, estos anticuerpos son generados por nuestro sistema inmune, como la IgM y la IgG. Ese de aquí, el principal en elevarse en una fase aguda, y este de aquí, pues que se eleva en una fase ya más bien crónica. IgM, fase aguda, IgG, fase crónica. Y ese es indirecto, pero si van hacia el mismo material genético, es directo. Entonces, vamos a ir con el primero. El primero que vendría a ir directamente hacia la evaluación del material genético viral. Es decir, de que vamos a ir hacia el mismo ARN del virus. Entonces, esta prueba va a ser conocida como PCR o reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas. Entonces, aquí vemos la positividad de este después de cuántos días, pero aquí hay un dato importante que vendría a ser el estándar para el diagnóstico. Aquí vemos entonces de que tras una inclinación de la cabeza, bueno, como lo van a ver acá, tras una inclinación de la cabeza, como está aquí también, para el acceso de este hisopado, bueno, este hisopo a través de las fosas nasales y luego sigue una rotación, se gira para que se pueda obtener luego, posteriormente, pues en el análisis, el material genético del virus, ¿no? Miren aquí, luego lo están insertando en el tubo de ensayo. Listo. Entonces, y así de simple, Katy, sí. Y miren, aquí están introduciéndolo hacia dónde, hacia la nasofaringe, ¿no? Porque aquí está la faringe y luego a nivel de la cavidad nasal, nasofaringe ya. Listo. Entonces, ¿qué es lo que debo recordar aquí? Que ese es el estándar para el diagnóstico. ¿Por qué es el más certero? ¿Por qué es que es este considerado como el estándar? ¿Por qué? Pues porque es considerado como un análisis directo. ¿Tú qué más segura vas a estar que es como que eres hombre o que eres mujer, pues que te hagan, por ejemplo, un estudio genético, ¿no? Es como que ahí van a ver tus cromosomas, si eres XX, si eres XY, ¿no? Por ejemplo. Listo. Entonces, es un ejemplo de que se hace el análisis, pues, del material genético del virus. ¿Y así de simple, Katy? Sí. Y aquí hablamos un poco acerca de las muestras respiratorias, ¿no? Y ahora,
Con respecto a la serología, porque ustedes sabrán de que no solamente, así como hemos visto, hay análisis que se van a dar de manera directa, sino más bien de manera indirecta también. Es decir, por ejemplo, a través de una muestra de sangre para que yo pueda ver la elevación o yo pueda encontrar elevado o mi IgG o mi IgM. Y estos van a ir en busca de los anticuerpos que se van a producir frente al virus. Entonces, la muestra aquí es sanguínea. Ok, entonces en una muestra sanguínea, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Puedo encontrar una elevación de IgM o IgG. Sin embargo, esta no es tan específica. ¿Por qué? Porque esto es bastante subjetivo y depende de la interpretación que tú le des a esta clase de cuadritos. Y eso también se los voy a comentar. Aparte, aparte de ello, aquí, por ejemplo, comentarles que para ir analizando esta clase de tablas, por ejemplo, si bien es cierto, dijimos que IgM este se encontraba más elevado en fases agudas e IgG más elevado en fases crónicas. Pero miremos aquí, hay un punto en que podemos encontrar ambas elevadas. ¿Y eso qué quiere decir básicamente? Por eso decimos que esta no es tan exacta, porque va a depender de la interpretación que se le da a los resultados. Miremos aquí, y acá se los pongo, los anticuerpos IgM, pues van a encontrarse elevados posteriores 5 días a la infección, pero también van a encontrarse mucho más elevados de 2 a 3 semanas posterior a la infección, o sea que pueden haber pasado de 2 a 3 semanas y estas pueden encontrarse todavía elevados. Y la IgG 14 días después del inicio de los síntomas, ¿no? Es decir, de que 14 días son 2 semanas, igual que la IgM. Sin embargo, esta es ya más connotada como la de procesos crónicos, ¿no? Estos títulos de anticuerpos. Ahora, otro dato que les iba a comentar aquí era... no, sí, básicamente ello. Lo de la IgG e IgM. Ahora, podemos analizar esto aquí. A ver, habíamos dicho de que IgM, ya hemos repetido 3, 4 veces, de que era básicamente significativo de una infección temprana e IgG de una infección tardía. Entonces, por ejemplo, si tenemos un PCR positivo, ya. Pero tenemos una IgM negativo y negativo. ¿Qué podría decirnos eso, según el significado clínico? Que podría estar en un periodo de ventana de la infección. Por ello, aún no presentamos la elevación de los ni de IgM ni de IgG. ¿Ok? Porque en la IgM recién se elevaría recién al 5.º día posinfección y en la IgG recién a las 2 semanas. ¿Ok? Ahora aquí, si tenemos positividad de PCR, es decir, de que hemos encontrado el genoma del virus y tenemos IgM positivo. Podríamos estar hablando de un estadio temprano, ¿no? Porque hemos encontrado IgG negativo, la cronicidad está negativa. Y luego tenemos aquí material genético encontrado. Check. IgM. Ya encontramos también de que puede encontrarse entonces en una fase temprana, pero también me dice que IgG también se encuentra en una fase, perdón, también se encuentra positivo. Entonces, vamos a decir que estamos ante una fase activa de la infección, ¿no? Porque esto se encontraba todavía elevado a los 5 días, a las 2 semanas. Y, perdón, IgG, pues también lo vamos a encontrar elevado, que también se eleva como que a las 2 semanas. Entonces, podemos estar hablando de una fase activa de la infección porque todavía encontramos a la IgM elevada. Pero por aquí tenemos que ya hemos encontrado el material genético, IgM me sale que no, o sea que ya no estoy en una fase aguda, pero estoy aquí en la IgG y veo positividad. Entonces podría estar esta fase todavía en una fase tardía o puede ser de que sea recurrente de la infección, ¿no? Ahora, ¿eso qué me quiere decir? Por aquí encontramos otra. IgM. IgM positivo, pero ya no hay material genético ni tampoco hay IgG. Eso significa de que ya que no encuentro el material genético, podría ser un falso negativo. O, es decir, de que este en realidad debería ser positivo. Es como que medio enredoso, ¿no? Porque dice, si es un falso negativo, eso quiere decir de que, o sea, se equivocó. Es como que por eso decimos que es un poco subjetivo. Pero no quiero que se mareen tanto con este cuadro. Lo importante es que
Ustedes recuerden que al ver IgM, ustedes tienen que recordar de que este es un periodo o una fase temprana, mientras que la IgG es una fase crónica. Pero bueno, si desean podemos seguir viendo este cuadro, pero aquí es como que ustedes se van a hacer la prueba y les sale IgG, pero ya no encuentran el genoma del virus. Entonces ustedes podrían decir, ah, ya, yo tuve el virus, ahora me sale IgG. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que ya pues se han recuperado o porque fue una infección pasada, ¿no? Esa es la forma en la que se interpreta. Listo. Ahora, ¿qué es lo que deben recordar de todo este cuadrito? Esto. Y esto es lo que les dice la lectura. Ay, les dice la lectura. De que, ¿qué es lo que se demostró con esto? Bueno, con esto se demostró que esta, bueno, no es el gol estándar, sino más bien de que la dinámica de respuesta de IgM e IgG es incierta y variable en el curso de la enfermedad. Es variable en el curso de la enfermedad, que no tiene una suficiente sensibilidad y especificidad. Si ya estaban traumados y abandonaron el Teams, apenas empezaron a ver la tabla y es variable en el curso de la enfermedad que hace que un resultado negativo de IgM y de IgG no excluya que el paciente esté infectado por SARS-CoV-2, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, como ya los vimos, pacientes cardiópatas, pacientes con alguna neumopatía, pacientes obesos, pacientes ancianos, principalmente. Entonces, y aquí tenemos después del inicio de los síntomas, la elevación de estos marcadores, ¿no? Y después ya de estas 7 semanas, ya vemos cómo es que vemos una fase más crónica, ¿no? Pues va a estar denotado por quién? Por IgG. Después, mientras que en las fases más agudas, pues ya habíamos dicho que IgM. Y luego, obviamente, pues dado que la fase va a ir avanzando al estadio clínico, pues posteriormente, como va pasando el tiempo, la IgM va bajando hasta que llega ya a no aparecer. Y la IgG, pues más bien como es de fase crónica, vemos que pues sí se encuentra presente. Y hemos visto aquellas pruebas que se toman a nivel de la nasofaringe, hemos visto aquellas pruebas que se toman a nivel para encontrar más bien un significativo indirecto de que hay la presencia de este virus, como vendría a ser en esta muestra de sangre donde vamos en busca de los antígenos, aquí vamos a ir detectando las proteínas. Entonces, perdón, en la anterior vimos cómo se detectan los anticuerpos, aquí vamos a ver cómo se detectan los antígenos y vamos a detectar estas proteínas también con esta muestra respiratoria donde vamos a ver que esta de aquí en realidad es mucho menos sensible. ¿Y qué van a ir buscando? Pues van a ir buscando las proteínas del virus, como les acababa de comentar. Y eso es más acá. En la detección, por ejemplo, de las proteínas que hemos estado viendo en la primera parte, ¿no? Para la detección de estas. Pero estas, a través del hisopado nasofaríngeo. Pero estas no son 100% confiables, no son 100% seguras, porque tienen una sensibilidad inferior al 30%. Entonces, no puede ser un gol estándar, porque la sensibilidad es inferior al 30%. Entonces, ya vimos también cuál era la que sí estaba denotada, y se las voy a volver a poner por acá, la que sí estaba denotada como el estándar para el diagnóstico. Ahora, ¿por qué les pongo esta laminita aquí? Pues porque en el pasito les suelen poner, vendría a ser o sea, el gol estándar para la detección de este, vendría a ser la PCR RT, que vendría a ser PCR, reacción en cadena de polimerasa TR. Y ustedes dicen, ¿es la TR? Sí, sí es la TR. Porque, ¿qué es TR? Es la transcriptasa reversa. Es esta de aquí. Y por eso les pongo también la figurita acá, para que recuerden todo ese proceso. Como que directo al genoma viral. Entonces, van a haber algunas pruebas que van a detectar a los antígenos, van a haber algunas pruebas que van a estar detectando el material genético del virus, el material genómico del virus, y van a haber otras que van a ir a detectar los anticuerpos, ¿no?
Y que es un antígeno después de todo, es algo extraño. Y creo que este gráfico está bastante bonito porque yo puedo recordar aquí todo. ¿Qué es un antígeno? Algo extraño. Entonces, si hay una proteína SM, por ahí las células van a decir, no, ¿qué es eso? Y eso justamente es lo que va a generar la posterior respuesta, ¿no? Ante el reconocimiento de aquello que no es nuestro. Porque recuerden que nuestro sistema inmune puede reconocer lo propio y lo extraño como extraño, de modo que se ataque y se genere una respuesta. Entonces, al no haber tolerancia contra esto, es que se genera la respuesta. ¿Por qué? Porque saben que esto es algo extraño. Por eso es que se dice antígeno, como las proteínas S, M, N, por ejemplo, ¿no? Y la detección de los anticuerpos, como por ejemplo, vendrían a ser los que hemos comentado por aquí, ¿no? Para que los recuerden aquí. IgM, IgG. Tun, tun, tun. Ay. Y aquí, a especie de resumen, vemos la toma de la muestra, por ejemplo, a nivel del exudado faríngeo y nasal, que vendría a ser el PCR-RT o reacción en cadena de polimerasa transcriptasa reversa, y esto, ¿qué va a identificar? El material genético del virus. Dijimos que esta era directa. Después tenemos otros indirectos, como vendría a ser los, el de anticuerpos y el de antígenos, ¿no? Que esta es la famosa prueba, no, perdón, que estos de aquí vendrían a formar las pruebas que se solían hacer las personas, ¿no? De manera bastante popular en esta pandemia. Ahora, en los anticuerpos, pues en sangre, ¿no? Anticuerpos IgG, IgM y de antígenos en el exudado nasal, que vendría a ser la toma de la muestra también, que iban a buscar las proteínas del virus. Y bueno, allá. Y bueno, aquí también les he puesto una tablita para que puedan ver los valores de, en este caso, de neutropenia y cómo estos vendrían a ser un factor predisponente también a las infecciones y por ello es que también habíamos visto de que al haber una menor cantidad de estos, como en estos casos, es que se predispone a una mayor infección, ¿no? Y quienes principalmente cursan con esto, pues las personas mayores también, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí también algunos valores por si les preguntan en su Teams. Y aquí era para que recuerden quiénes se van a levantar contra quiénes se van a levantar contra los virus, ¿no? Principalmente dentro de los monomorfonucleares, pues los linfocitos. Por eso, principal manifestación, principal alteración de los valores del laboratorio, habíamos dicho la linfopenia. Y listo, ese fue nuestro último slide. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Okey. Mm,